Ok, entonces, bueno, ya habíamos visto esto de la conservación de la energía, ¿no? La definición de la energía cinética, este tipo de energía potencial, que sería la gravitacional. Uy. Y las condiciones para que la fuerza fuera conservativa, ¿no? Acuérdense de que el trabajo es independiente de la trayectoria, el trabajo sobre una trayectoria cerrada es cero, que podemos escribir la fuerza como menos el gradiente de la energía, de la función de energía potencial, y esas, las tres características quedan equivalentes, ¿no? Aquí nada más quiero regresarme ahorita tantito a esto de la energía potencial gravitacional. Si se acuerdan, habíamos encontrado que era simplemente esto. MGY, o sea, para el caso de la gravedad podemos definir nuestra energía potencial en este caso, pues depende nada más de una coordenada. O sea, en general, la energía potencial es una función de las tres coordenadas. En este caso nada más depende de una, lo podemos ver como función de Y, o lo podemos llamar X también. Y la definimos así, ¿no? Como MGY. No es lo que creo que lo que me faltó recalcar la clase pasada es que lo que tiene sentido físico es justo las diferencias de energía potencial, ¿no? Es lo que podemos medir. La energía potencial así en una sola posición eh, no tiene mucho sentido físico, sino las diferencias. Entonces, siempre podemos escoger la referencia, una referencia con respecto a la cual vamos a medir la energía potencial, de manera que a ese le asignamos el potencial cero. Y eso es completamente arbitrario. Eso es de acuerdo al sistema que tengamos y como mejor nos acomode. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de la energía potencial gravitacional, pues por lo general nos va a servir definir el cero del potencial al nivel del piso o al nivel de la superficie de la Tierra. Entonces, aquí es claro con esta definición, o sea, si Y es igual a cero, pues esto es cero, ¿no? Entonces, digamos que eso sería lo estándar en este caso. No necesariamente tiene que ser así, podemos poner el cero donde nosotros queramos, ¿sí? Eso es arbitrario, entonces, para este caso, pues aquí definiríamos el cero del potencial y justo las diferencias con respecto a este es lo que tendría sentido físico, ¿ok? Bueno, acá de hecho estábamos tomando una diferencia nada más aquí, ¿no? O sea, no estábamos desde acá. O sea, aquí no estamos tomando potencial cero, pero en general entonces siempre podemos escoger nuestro cero del potencial donde mejor se acomode al sistema que estemos estudiando, ¿ok? Bueno. Entonces estábamos acá en el resorte, o sea, ya que habíamos visto las condiciones para que la fuerza sea conservativa y demás, nos faltaba ver esta parte del resorte. Entonces aquí fíjense, por el simple hecho de que lo podemos comprimir, el resorte puede almacenar energía. Digamos, lo comprimimos, lo soltamos y acá empuja la bolita, ¿no? O sea, tiene una capacidad de hacer trabajo por el hecho de comprimirlo. O incluso si lo estiramos también, ¿no? Entonces, consideramos acá un resorte común y corriente. La fuerza con la que el resorte empuja la bola se conoce como la ley de Hooke. Esa es una ley empírica completamente. Tiene esta forma, o sea, es una fuerza que depende de la posición, no es constante. Esta K se conoce como constante de elasticidad y eso depende del material del que esté hecho el resorte. O sea, esta constante de elasticidad depende del resorte, es una característica de cada resorte. Y pues tiene esta forma sencilla la ley de Hooke. Entonces, por ejemplo, acá pienso, podemos poner la posición de equilibrio donde el resorte está sin comprimir y sin estirar. Aquí escogemos como el cero de nuestro sistema de coordenadas. Como es una fuerza que depende de la posición nada más en una dimensión, pues aquí nos basta, por ejemplo, el eje X, ¿no? Entonces, en la posición donde el resorte está sin comprimir y sin estirar,
lo ponemos como x igual a 0. Entonces, si jalamos a la derecha del resorte, para jalarlo, pues hay que aplicarle una fuerza, ¿no? Es esta fuerza acá de sub P de la fuerza que está ejerciendo la persona para jalarlo. Lo jalamos y el resorte pues va a ejercer una fuerza que va en la dirección contraria, ¿sí? Dado de aquí. Entonces, acá está nuestra posición de equilibrio. Lo jalamos a la derecha, entonces esta X sería positiva. Con esta convención que tomamos aquí, sería positiva. Con este menos de aquí, entonces la fuerza sería negativa, quiere decir que va hacia la izquierda, ¿no? Entonces, cuando lo jalamos, el resorte tiende a restituir hacia la posición de equilibrio, ¿sí? Es otra forma de verlo. Esta ley de Hooke es una fuerza restitutiva que tiende a jalar para regresar a la posición de equilibrio. Bueno, si lo comprimimos a partir de su posición de equilibrio, entonces ahora estaríamos acá en una X negativa, en una posición negativa. Para comprimirlo, pues también hay que aplicarle una fuerza externa, que sería esta FP. El resorte, entonces, en este caso, empuja hacia la derecha. Esta X es negativa y con este menos quedaría positivo. La fuerza del resorte, que es esta FS de spring, iría hacia la derecha. ¿Okay? Bueno. Esta es una fuerza conservativa. Hay varias formas de verlo. Ahorita no lo voy a hacer, pero es una fuerza conservativa y podemos entonces asociarla a una energía potencial, lo que vamos a llamar una energía potencial elástica, simplemente para distinguirla de la energía potencial gravitacional que ya teníamos. Bueno, todo esto que está aquí es simplemente para llegar a la definición de energía potencial sin utilizar cálculo. Es bastante latoso. Esas dos láminas anteriores sea para llegar a esa definición sin cálculo. Las pueden checar con calma. Es simplemente hacer un análisis algebraico sin utilizar cálculo. Con lo que ya sabemos es muy sencillo. Simplemente calculamos el trabajo. Sabemos que esto es igual a menos el cambio de energía potencial de esto de aquí. Podemos calcular esta integral, en el caso del resorte. La fuerza es menos K por X, K es la constante, lo sacamos. Y de R, pues es simplemente de X. Y entonces esto nos queda menos un medio de K por X al cuadrado. Bueno, aquí tendríamos que evaluarlo de una posición inicial a una posición final. Realmente aquí no importa mucho la evaluación. O sea, esto lo evaluamos en posición final menos posición inicial, entonces nos va a quedar que esto es menos el cambio de energía potencial. El punto es que lo que resulta de la integral de esta parte es lo que vamos a llamar la energía potencial, elástica en este caso, ¿no? Entonces simplemente un medio de K por X al cuadrado. Muy sencillo. Y entonces en este caso para sistemas mecánicos que no incluyan cosas de electricidad y magnetismo, la energía potencial, perdón, la energía total, pues acuérdense, va a ser la energía cinética más los tipos de energía potencial que tengamos. Y los dos más importantes pues, son de estos dos tipos, la gravitacional o la elástica debido a los resortitos. ¿Okay? Podemos tener de otros tipos, pero digamos que estas son las principales. Y ya. Bueno, entonces, esto es lo que ya teníamos. Entonces,
la conservación de la energía mecánica, pues simplemente que en un sistema aislado donde estén actuando fuerzas conservativas, la energía total mecánica se conserva, ¿no? Es una constante. Entonces lo podemos escribir así, o como esta igualdad entre la energía total inicial con la energía total final. ¿Okay? Esta de acá, pues siempre es la energía cinética, y aquí en la potencial, pues puede haber de varios tipos. Los dos principales son esto de la gravitacional y la elástica. Ya. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto de la conservación de la energía, un ejemplo sencillo. Fíjense, tenemos aquí una acróbata se deja caer de una altura de 2 metros sobre este brincolín, que lo podemos modelar como un resorte a final de cuentas, donde la constante elástica del resorte es esta de 8.000 newtons por metro. Acuérdense, la fuerza de resorte es menos K por X o menos K por la posición. En este caso, pues, si lo tomamos así vertical, pues esto lo podemos llamar que sería menos K por Y, ¿no? Las unidades de esta, de la constante del resorte, pues tienen que estar en newtons sobre metro. Si la posición la medimos en metros, entonces nos queda newton, ¿no? Que son las unidades de la fuerza. Esto simplemente para ver las unidades aquí de la constante. Y nos preguntan aquí cuál sería la distancia de que se comprime el resorte, ¿no? Pues esto es muy fácil resolverlo con esto de la conservación de la energía. Acá nos falta la masa de la chica, que son 50 kilogramos, ¿no? Se deja caer desde esta altura h, que son 2 metros. Suponemos inicialmente, pues el resorte, el brincolín, está sin comprimir y sin estirar. Entonces acá está su posición de equilibrio. Va a caer sobre él y lo va a comprimir esta distancia d, que es justo lo que queremos encontrar. Entonces, para estos problemas de conservación de la energía, simplemente hay que considerar toda la energía que tenemos al inicio y al final. ¿Ok? Y eso va a ser la energía cinética más la energía potencial gravitacional más la energía potencial elástica o del resorte, pues aquí tiene un subíndice R. Esto es toda la energía, todos los tipos de energía que tenemos, ¿no? Simplemente consideramos todos los iniciales y todos los finales. Entonces, fíjense aquí, si se deja caer, quiere decir que inicialmente estaba en reposo, ¿no? Simplemente se deja caer. Entonces, como inicialmente estaba en reposo, la energía cinética inicial es cero. No se estaba moviendo inicialmente. ¿Ok? Tenemos una energía potencial gravitacional porque va a estar a una cierta altura. ¿Ok? Entonces, como les acabo de decir, si consideramos que nuestro cero del potencial está al nivel del piso o al nivel más bien hasta donde se comprime el resorte, que no necesariamente tiene que ser el nivel del piso, o sea, vamos a tomar aquí como el cero de la energía potencial gravitacional. Entonces, inicialmente está a esta altura h más d. ¿Okay? La energía potencial gravitacional es entonces mg por h más d. ¿Okay? La energía potencial elástica inicialmente es cero porque el resorte está sin comprimir y sin estirar. ¿Sí? Quedamos que la energía potencial del resorte es un medio de k por x al cuadrado, en este caso y al cuadrado. Entonces aquí tomamos la posición, el cero del potencial, cuando el resorte está sin comprimir. Ahí sería nuestro cero del potencial. Entonces inicialmente no tenemos energía potencial elástica.
Lo único que hay es energía potencial gravitacional. ¿Ok? Y hacemos lo mismo para el sistema en el estado final. Simplemente vemos la suma de la energía total. Entonces, una vez que cae sobre el trampolín y lo comprime, pues está otra vez en reposo, ya no se está moviendo. Entonces, al final, la energía cinética es cero otra vez. ¿Ok? La energía potencial gravitacional es cero, porque justo aquí es donde tomamos el cero de nuestro potencial gravitacional. Y lo único que vamos a tener es energía potencial debido al resorte. Aquí ya está comprimido, entonces tenemos energía potencial elástica. Entonces, si esta era la posición de equilibrio, acá está comprimido una distancia d, entonces la energía potencial elástica es simplemente un medio de k por d al cuadrado. ¿Ok? Y ya que tenemos eso, pues simplemente es despejar lo que queramos, ¿no? O sea, en este caso donde estamos la d, m, g, h son valores conocidos, lo mismo k, lo que necesitamos es d, ¿no? Entonces esto es una ecuación cuadrática para d. Podemos simplemente sustituir y resolver la ecuación cuadrática. Pues aquí sustituimos los valores, su masa de 50 kilogramos, g que vale 9.8 metros por segundo al cuadrado, la altura de la que se deja caer, que son 2 metros, más d, que es la incógnita, un medio de la constante, que son los 8000 newtons sobre metro por d al cuadrado. Acomodamos esto y nos queda una ecuación cuadrática para d. La resolvemos con la fórmula general. Despreciamos la solución de la raíz negativa, que no tiene sentido. Nos quedamos con la raíz positiva y nos da eso, ¿no? Ustedes nada más chequen aquí la solución de esta ecuación cuadrática y vean que efectivamente nos da eso. Y ya está, ¿no? La idea entonces es esa, simplemente consideramos la energía total al inicio y al final, y de ahí despejamos la cantidad que necesitemos. Muy sencillo. Bueno. Entonces, eso era con respecto a esto de la conservación de la energía. Y vámonos quería hacer un par de ejemplos. Ahora vamos a hacer un par de ejemplos de esto que tuvimos la clase pasada. De esto de las fuerzas conservativas. Entonces, por ejemplo, si tenemos déjenme ver dónde había un ejemplo de vamos a considerar esta fuerza que tenga esta forma que depende de la posición. Vamos a poner 6xy en mi más 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Esta es otra fuerza que depende de la posición, ¿no? Está más complicada que lo del resorte. Entonces esto podría ser para un caso específico, o sea, digamos que alguna fuerza tiene esta forma. ¿Cómo podríamos saber si es conservativa o no? Vamos a poner otra. F igual a X. A ver, aquí quiero que me quede. Déjenme buscar otro.
quiero que me quede. Vamos a tener un ejemplo de cada uno. Pero vamos a hacer este y ahorita vemos el otro. Creo que lo busco. ¿Cómo podríamos saber si es conservativo? Podemos usar cualquiera de las condiciones que teníamos la clase pasada. Cuando tenemos así las componentes de la fuerza, tal vez lo más sencillo es calcular el rotacional. Sabemos que si el rotacional es 0, esto va a ser conservativo porque entonces podemos escribir la fuerza como el gradiente de la función de energía potencial, menos el gradiente de la función de energía potencial. Entonces podemos calcular el rotacional. Así rápido. Esto de hecho pues nada más tiene dos componentes, esta fuerza, en X y en Y este es 0, ¿no? Entonces nos quedaría así. La primera parte en Y, pues entonces, como la fuerza no tiene componente en Z, pues esto es 0, ¿no? Menos la parcial de Fy con respecto de Z, eso es 0, ¿no? Porque esta no depende de Z. Bueno, déjenme escribirlo. La componente en Y de nuestra fuerza no depende de Z, nada más de X y Y. Entonces esto es 0. Esto que sería la componente Y, esto es 0. Luego tendríamos menos la parcial de la componente Z, que es 0, de la componente Z de la fuerza, con respecto de X, menos la parcial de la componente X de la fuerza con respecto de X, que también es 0, porque esta pues no, tampoco depende de Z, ¿no? Entonces, de hecho, aquí quedaría más. O sea, un menos es de la componente J y el otro menos es que es acá del determinante, ¿no? La parcial de fx con respecto de z. Esto sería la componente j, esto también es 0. Y la última, más k. Aquí sí nos quedan estas dos. Vamos a ponerlos. La parcial de la componente y con respecto de x menos la parcial de la componente x con respecto de y. Entonces los calculamos. La componente y de la fuerza, su derivada con respecto de x, nos queda simplemente 6x, ¿no? Entonces esto es igual acá, 6x menos la parcial de la componente x con respecto de y, son 6x también. ¿Ok? Entonces esto pues también da 0. El rotacional es 0, entonces este es un campo, un campo de fuerzas conservativo, una fuerza conservativa. Y luego de aquí podríamos, entonces, si ya sabemos que es conservativa, entonces podríamos ver cómo obtener la energía potencial asociada a este caso, ¿no? El caso del resortito, pues será muy sencillo, que no será una sola componente en una dimensión. ¿Qué podríamos hacer acá? Por ejemplo, podríamos integrarlo. Vamos a integrarlo de partiendo acá del origen. O sea, lo podemos integrar a un punto acá del origen, a un punto acá arbitrario, llamémosle x1, y1.
Entonces este sería x1. Y aquí está y1. Y como ya sabemos que es conservativo, entonces el valor de la integral, que sería el trabajo, pues no depende de la trayectoria, podemos utilizar la que queramos. La más sencilla, una de las más sencillas, sería irnos, por ejemplo, acá, ¿no? Sobre el eje X, llegamos hasta este punto X1, 0, y luego nos vamos acá, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo así, a ver qué pasa. O sea, tendríamos que calcular la integral de desde el punto 0, 0 hasta el punto x1, y1 de f.dr. Esto lo dividimos entonces en esos dos trayectorias. O sea, vamos a utilizar esta trayectoria, la más sencilla. Nos movemos para acá. Llegamos aquí, luego nos vamos para arriba. Igual nos podemos ir para acá y luego para acá. Cualquier trayectoria que quieran aquí entre estos dos puntos. Esta es una de las más sencillas. Y como quedará aquí en la primera parte, entonces, el producto punto, pues nada, nos queda la componente X de la fuerza por dx, ¿no? O sea, aquí en nuestra dr es simplemente dx. En esta parte de acá, dr es simplemente dy. Y entonces esta integral pues, la podemos dividir en dos. Una va a ser la integral de 0 a x1 de la componente X de la fuerza. Vamos a ponerle así, este subíndice indica la componente. Sobre esa primera trayectoria, y vale 0, ¿no? Entonces sería la componente X de la fuerza con y igual a 0, ¿no? Aquí, en esta parte. Por dx más la integral de 0 a y1. Aquí no. Voy a ponerlo acá abajo. La componente y de la fuerza. De hecho, aquí me pasé. Aquí no hay que ponerle de vector, sino la componente X de la fuerza. Ya hicimos el producto punto. La componente Y de la fuerza. Y en esta trayectoria, pues X tiene este valor constante, ¿no? Este valor fijo X1. O sea, que sería la componente Y de la fuerza evaluada en X1, Y por dy, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con la componente X de la fuerza? Es esta. Si Y es 0 para la primera trayectoria, Y es 0, entonces esto es 0, ¿no? Entonces, de hecho, aquí esto se va a 0. Mucho más sencillo, nada más nos queda esta parte. La componente Y, que es esta, con X igual a X1, integrado para Y, ¿no? Entonces nos quedaría así. Lo voy a poner acá. Nos quedaría la integral de 0 a Y1 de la componente Y, que sería 3, que les había dicho, 3x cuadrada menos y cuadrada, ¿no? 3x cuadrada menos y, no, también aquí a 3. La x aquí es x1 para esta segunda trayectoria.
integrado sobre y, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda aquí? Todo esto es constante, lo sacamos de la integral, nos queda la integral de y. La integral de y, aquí esta es y1. Entonces, el primer término es simplemente 3x1 al cuadrado por y1, ¿no? ¿Sí? Menos, lo integramos, nos queda y cúbica sobre 3, cancelamos el 3, entonces nos queda menos y cúbica, menos y1 cúbica. Y ya está. Esto tiene que ser menos el cambio en la energía potencial, ¿no? Acuérdense. Es el trabajo para ir del punto 0, del origen al punto x1, y1. Esto es menos el cambio en la energía potencial, entonces podemos definir la energía potencial, que esta va a ser una función de x y y, simplemente como esto, le ponemos un menos, ¿no? Y le quitamos aquí del 1. Esto va a ser menos 3xy, menos 3x cuadrada y, menos y cúbica. ¿Ok? Y ya está. Suponiendo acá que, pues a partir desde el origen, para tomar aquí el 0 del potencial, ¿no? En este caso, aquí sería el 0 del potencial. Entonces acá menos la diferencia, simplemente le ponemos acá un menos a esto que obtuvimos. Y le quitamos aquí este subíndice de 1, en general sería así. Y esto lo podemos comprobar fácilmente si ahora lo derivamos, pues tenemos que regresar a la fuerza, ¿no? O sea, acuérdense que la fuerza es menos el gradiente de la función de energía potencial. Entonces, una comprobación rápida de esto es calcular esto, ¿no? Menos la parcial de u con respecto de x, menos la parcial de u con respecto de y. Pues aquí nos queda esto derivado con respecto de x, nos queda 6xy, ¿no? Con este menos nos queda más. Y bueno, esto es 0. La derivada de esto con respecto de x es 0. La derivada de todo esto con respecto de y sería menos 3x cuadrada menos 3y cuadrada. Con este menos, entonces quedaría positivo, ¿no? 3x cuadrada más 3y cuadrada. Y esto debería ser igual a la fuerza que teníamos originalmente, si es la misma. Aquí hay un signo que está mal. Es que aquí me pasé de un signo, ¿no? Esto es lo que nos había dado. Le cambiamos de signo, entonces este queda negativo y este positivo. Entonces nos cambian aquí. Este es más, entonces quiere decir que este de aquí es menos y ya está bien, ¿no? Y ya está. Bueno, entonces así pueden obtener eh, la función de energía potencial, ¿no? Haciendo una integral utilizando una trayectoria muy sencilla. Otra forma sería utilizar justo esto. Para integrarlo. O sea, por ejemplo, si lo ponen así, f de x pues tiene que ser menos la parcial de u con respecto de x y f de y tendría que ser menos la parcial de u con respecto de y.
Entonces tendrían dos ecuaciones, construirán dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones diferenciales. Esto lo integran con respecto de X. Entonces, acá le sumarían una función que nada más depende de Y. Esto lo integran con respecto de Y. Le sumarían una función que nada más depende de X. Y entre las dos ven cuál es esa. Y deberían de llegar a esto mismo. ¿Okay? Es otra forma de obtener el potencial si ya saben que la fuerza es conservativa. ¿Okay? Bueno, entonces según les acomode mejor, yo creo que es más sencillo utilizar así una trayectoria sencilla y ver rápido cuál es eh, la función de energía potencial. ¿Okay? Bueno. Finalmente, otra cosa que quería contarles de aquí. Bueno, falta el ejercicio. Es que no puedo, quiero encontrar uno que no sea conservativo, pero tenía uno, según yo tenía uno preparado y ya no lo encuentro. Ok, creo que. Vamos a ver si aquí está. Parece ser que este es. Fíjense, si consideramos ahora vamos a hacerlo también así con dos dimensiones. Si ahora el campo de fuerzas está dado por muy sencillo, y por i menos x. Bueno, estaba muy fácil, pero no me acordaba de él. Nuevamente, pues lo más sencillo es ver otra vez el rotacional, ¿no? Entonces vamos a hacerlo rápido. Esta nada más tiene también componentes x y y. Esta es 0, ¿no? Entonces, ya habíamos quedado que la primer componente, esto es 0, menos la parcial de f de y con respecto a z es 0, porque aquí no aparece la z, entonces nos olvidamos de la componente y. La componente j, esto es 0, entonces esta primera derivada es 0, menos la parcial de la componente x con respecto a z también es 0, porque aquí no aparece z, nada nos queda la componente k. Entonces aquí vamos a tener la parcial de fy con respecto de x menos la parcial de f de x con respecto de x o con respecto de y. Y con este tan sencillo que está aquí, la parcial de fy con respecto de x es 1, menos 1, ¿no? Y la parcial de f de x con respecto de y es 1, con el menos que teníamos aquí, entonces esto es menos 1. Entonces el rotacional queda muy sencillo, es menos 2, pero aquí el punto es que esto, menos 2 en k, esto es distinto de 0, ¿no? Entonces, este campo de fuerzas que se ve muy sencillo, pues es más sencillo que el ejemplo anterior en cuanto a la expresión, pero este no es conservativo, ¿no? Entonces no hay una energía potencial asociada a este. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la forma más fácil. Y lo último para acabar con esta parte de la energía es ver lo que se conoce como diagramas de energía. O sea, una vez que sabemos que nuestro campo de fuerzas es conservativo, conocemos la función de energía potencial, la podemos graficar, ¿no? Bueno, aquí está un caso muy sencillo donde la
la función de energía potencial depende nada más de una coordenada, o sea, estamos en una dimensión como la gravitacional o como la del resorte. Entonces, graficamos la energía potencial como función de la posición. Aquí está una arbitraria, ¿no? Una cualquiera. El punto aquí son estos los máximos y mínimos de nuestra energía potencial. A eso les llamamos puntos de equilibrio. ¿Okay? Si estamos en un mínimo de la energía potencial, entonces a esto le llamamos un punto de equilibrio estable. Ahora, fíjense, supongamos que nuestro sistema tiene esta energía que aquí está denotada como E0. ¿Okay? Entonces no tiene energía para moverse, solo está aquí. Digamos, la energía total es justo este mínimo de la energía potencial. Está aquí en este mínimo, que sería este punto de equilibrio estable. ¿Okay? Si le metemos más energía a nuestro sistema, nos vamos a este nivel de energía E1. Estas de acá, pues aquí estamos denotando la energía total. ¿Okay? Entonces, fíjense, esto es la energía total, esto es la energía potencial, aquí, del origen acá, ¿no? La diferencia entre la energía total y la energía potencial, pues es la energía cinética, porque acuérdense que la energía total es la energía cinética más la potencial, ¿no? Que en este caso depende nada más de una dimensión. Entonces la diferencia, la energía total menos la energía potencial, es la energía cinética. Entonces lo que pasa, si nuestro sistema estaba inicialmente aquí o nuestra partícula estaba aquí, le metemos energía, entonces ahora tenemos esta diferencia que es energía cinética, quiere decir que entonces nuestra partícula se puede mover entre estos puntos del potencial, pero no tiene energía suficiente para subir esta montañita de potencial. ¿Okay? Estaría aquí oscilando entre estos dos puntos, digamos, moviéndose entre estos dos puntos. Entonces, a esto también, a todo esto donde tenemos un punto de equilibrio estable, a esto se le conoce como un pozo de potencial. ¿Okay? La mínima energía que podemos tener es que esté aquí quieta nuestra partícula en el fondo del pozo, está en un equilibrio estable, le metemos energía y entonces se puede mover en el pozo, pero no tiene energía suficiente para pasar de este lado. Estaría aquí atrapada en este pozo de potencial. ¿Okay? Bueno, si le metemos más energía a nuestro sistema, entonces nos vamos acá a este nivel de energía de 2. Entonces, ahora tendríamos distintas energías cinéticas dependiendo de la posición, ¿no? O sea, siempre la energía cinética va a ser la diferencia entre la energía total y la potencial. Entonces, por ejemplo, aquí la energía cinética es mayor que aquí, o sea, quiere decir que en este punto está moviendo más rápido que en este punto, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa acá si estamos en este punto acá arriba? Esto en un máximo del potencial, esto se conoce como un punto de equilibrio inestable. Estaría en un equilibrio inestable porque con tantito que se mueva a la derecha, pues se va para acá, tantito que se mueva a la izquierda, se va para acá. ¿Okay? Entonces aquí también estaría nuestra partícula atrapada, ya no en este pozo de potencial, sino en toda esta región, ¿no? Si tiene esta energía 2, entonces puede estar en toda esta parte, pero no tiene energía suficiente para escalar esta otra montañita de potencial. ¿Okay? Entonces si le metemos más energía, tendría justo energía para llegar aquí a la montaña esta de potencial, estaría en este punto de equilibrio inestable, le metemos un poco más de energía y entonces escaparía la partícula, digamos, tendríamos nada más la partícula libre, ya no estaría sujeta a un potencial, sino simplemente se estaría moviendo ahí libre en el espacio. ¿Ok? Bueno, eso era lo importante. En términos de la fuerza, acuérdense que el potencial o la fuerza es el negativo de la derivada del potencial. Entonces, por ejemplo, aquí la derivada es negativa, ¿no? La pendiente aquí de la recta tangente es negativa. Eso quiere decir que la fuerza es positiva.
por este menos de aquí. En esta región, si la partícula está en esta región, la fuerza va hacia la derecha, tiende a regresarla al punto de equilibrio, ¿no? Es esto que está aquí ejemplificado. Acá está graficada la fuerza. Entonces, en esta parte la fuerza es positiva, va a la derecha. En esta parte aquí a la derecha del punto de equilibrio estable, la derivada es positiva, entonces la fuerza es negativa. Si la partícula anda de este lado, la fuerza tiende a regresarla hacia el lado. Entonces, a final de cuentas, esto sería algo parecido al resortito, una fuerza restitutiva, donde si la partícula está de este lado, pues la fuerza tiende a regresarla hacia la posición de equilibrio. Si está de este lado, la fuerza tiende a regresarla hacia la posición de equilibrio. Si tiene esta energía, entonces en realidad aquí estaría oscilando de un lado a otro nuestra partícula. ¿Okay? Si estamos en un punto de equilibrio inestable, entonces al revés, acá a la izquierda, esta derivada es positiva, la fuerza es negativa. Entonces, si está aquí, la fuerza tiende a sacarla de esta posición de equilibrio inestable hacia acá, hacia la izquierda. Si estamos del lado derecho de la posición del máximo, la derivada es negativa, la fuerza es positiva, entonces acá tiende a sacarla para acá, ¿no? Entonces, con tantito que se mueva a la izquierda se va para acá, con tantito que se mueva a la derecha se va para acá. O las fuerzas que tenemos aquí a la izquierda y a la derecha. Ok, bueno. Esto es lo que quería terminar de contarles de la energía. Se supone que esta semana teníamos que ver el oscilador armónico, pero ahorita ya no nos da tiempo, entonces lo dejamos para la siguiente. Eso es sencillo, entonces vamos a utilizar este concepto del resorte para definir algo que esté oscilando justo de un lado a otro de manera uniforme. A eso le llamamos un oscilador armónico simple, que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Vamos a ver algunas de esas aplicaciones. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí.